En este apartado vamos a crear clústeres DRS de Biosphere. Anteriormente hemos tratado los clústeres en segmentos de vídeo previos sobre clústeres de alta disponibilidad. Los clústeres son conjuntos de hosts que trabajan de forma conjunta y colaborativa para ofrecer servicios como la alta disponibilidad mencionada anteriormente, así como características como Distributed Resource Scheduling, sobre la que vamos a hablar en esta sección. Vicente Serva gestiona los clústeres DRS y ofrece una serie de útiles funciones. Por ejemplo, al conectar una máquina virtual, el clúster decide en qué ubicación debe ejecutarse. Es decir, el clúster va a decidir en qué host debe ejecutarse la máquina virtual. A lo largo del día, DRS realiza recomendaciones y las aplica automáticamente si usted las aprueba, con el fin de permitir que el clúster se equilibre por sí solo. Es decir, el clúster DRS evalúa los niveles de utilización en cada uno de los hosts del clúster y en las ubicaciones donde se considera apropiado y beneficioso. El clúster DRS ejecuta de forma automática las migraciones de vMotion para mover máquinas virtuales de un host a otro con el fin de conseguir un mejor equilibrio. DRS funciona mejor si ya ha configurado la migración de vMotion. Si no ha configurado vMotion, DRS sigue siendo útil ya que, en función de la medición de los niveles de utilización de diferentes hosts, DRS decide en qué host debe encenderse una máquina virtual. Sin embargo, para sacar el máximo partido a las capacidades de DRS, necesitará la migración de vMotion, de forma que DRS no solo pueda decidir cuándo se inicia una máquina virtual, sino que DRS también pueda utilizar la migración de vMotion para mover máquinas virtuales dentro de su infraestructura, con el fin de optimizar el equilibrio entre los hosts de su clúster. Para poder utilizar DRS, también debe disponer de data stores compartidos en los que van a estar almacenados los archivos de sus máquinas virtuales. En esta demostración vamos a configurar un clúster DRS y a continuación vamos a probarlo. Para poder crear un clúster tal y como se ha explicado en el segmento de vídeo sobre alta disponibilidad, HA, puede hacer clic con el botón derecho en un objeto de centro de datos como el que tenemos aquí y seleccionar New Cluster. Probablemente se haya dado cuenta de que ya contamos con un clúster que hemos creado anteriormente. Si editamos la configuración de un clúster existente, podemos limitarnos a activar las funciones de DRS. Por tanto, este es nuestro clúster de HA ya existente. Vamos a habilitar DRS. Fíjese en que al hacerlo se va a añadir una serie de elementos a la interfaz del asistente, donde se nos va a formular una serie de preguntas sobre la forma en que queremos que se configure el clúster DRS. Como mínimo tenemos que acceder a la sección titulada VMware DRS. Aquí podemos especificar el grado de automatización que queremos tener en nuestro clúster DRS. Si decidimos configurar nuestro clúster para que funcione en modo manual, cada vez que una máquina virtual se encienda, DRS recomendará el host en el que ésta debería ejecutarse. Como administradores podemos controlar con exactitud dónde se va a iniciar la máquina virtual. De forma similar, cuando nos encontramos en el modo manual, DRS puede realizar recomendaciones relativas a dónde migran las máquinas virtuales. DRS se limita a ofrecerlas. Nosotros, como administradores de Biosphere, tenemos que decidir cuáles vamos a aplicar. En el lado opuesto, el modo de funcionamiento completamente automatizado indica al clúster DRS que, cada vez que encendamos una máquina virtual, DRS va a elegir en qué host se va a ejecutar. Asimismo, cuando el clúster esté automatizado por completo, DRS va a poder migrar con toda libertad máquinas virtuales de un host a otro para optimizar el equilibrio entre los hosts en cualquier momento del día. Entre estos dos extremos, disponemos de una opción de automatización parcial que permite a DRS elegir dónde se va a iniciar una máquina virtual cuando ésta se enciende. Sin embargo, en este modo, DRS solo puede realizar recomendaciones sobre las migraciones. Como administrador de Biosphere, seguirá teniendo control sobre la ubicación en la que éstas van a tener lugar. Para mostrar la funcionalidad de este clúster, vamos a elegir el modo manual. Para un entorno de producción, normalmente recomendaríamos el modo de automatización completa. Sin embargo, para nuestra demostración vamos a elegir el modo manual. El control deslizante que aparece a continuación cuenta con 5 posiciones que nos permiten especificar lo agresivo o conservador que queremos que sea nuestro clúster. Ahora, al examinar las recomendaciones, vamos a ver que cuentan con una clasificación de prioridad de 5 niveles. Las 5 posiciones del control deslizante se corresponden con cada uno de esos 5 niveles de la clasificación de prioridad. Vamos a ajustar el umbral de migración a un valor agresivo. Es todo lo que necesitamos para configurar el clúster DRS. Vamos a volver atrás y a examinar el resto de opciones disponibles en el lado izquierdo de la interfaz de este asistente.
En cualquier caso, ya hemos configurado todo lo que necesitamos para que el clúster DRS esté activo y en funcionamiento. Para probar nuestro clúster DRS, hemos creado 4 máquinas virtuales que van de Win2003A a Win2003D. Vamos a dedicar unos momentos a iniciar una utilidad en estas máquinas virtuales que va a provocar que éstas hagan un uso del 100% de sus CPU virtuales. La utilidad que vamos a utilizar se denomina cpu-basi.vbs. Vamos a abrirla a través del símbolo del sistema. Ahora en esta máquina virtual disponemos de un programa que está provocando que se utilice el 100% de la capacidad de la CPU de la máquina virtual. A continuación, vamos a hacer lo mismo en las otras 3 máquinas virtuales. Ahora las 4 máquinas virtuales cuentan cada una con una instancia de CPU ocupada, ejecutándose en la máquina virtual, lo que está provocando que se utilice el 100% de la capacidad de la CPU de cada una de las 4 máquinas virtuales. Si examinamos qué sucede en nuestro clúster, podemos ver que las 4 máquinas virtuales se ejecutan en un mismo host, lo que, como puede imaginar, está generando algo de desequilibrio. Para saber más sobre lo que ocurre en el clúster, vamos a acceder a la pestaña de resumen en la que dispone de un mecanismo muy útil denominado gráfico de distribución de recursos. Justo encima de este, puede ver una serie de valores numéricos que indican si existe un desequilibrio. Y de hecho, es así. El gráfico de distribución de recursos permite ver con mayor claridad qué ocurre exactamente dentro del clúster. Tal y como puede ver, el host que aparece en la parte superior, ESXi02, no cuenta con ninguna máquina virtual en ejecución. Por otro lado, ESXi01 cuenta con varias máquinas virtuales en ejecución. Las dos se están ejecutando con niveles de utilización de CPU muy altos, lo que está provocando que la barra de utilización de la CPU del host se amplíe más y más hacia la derecha. Cada uno de los segmentos de la barra se corresponde con una máquina virtual diferente. De esta forma podemos ver qué sucede con cada una de ellas. Si esperamos lo suficiente al hacer clic en el enlace de actualización situado en la parte superior, el gráfico se pone al día con la actividad de las máquinas virtuales y podemos ver que las 4 están generando un desequilibrio, lo cual puede apreciarse en la posición de la barra. Asimismo, el hecho de que la barra haya cambiado de verde a rojo indica que estas máquinas virtuales no reciben los recursos que DRS considera que deben obtener. De esta forma hemos creado las 2 condiciones necesarias para que DRS realice una serie de recomendaciones para mover las máquinas virtuales. La primera condición es que debe existir un desequilibrio de carga. La segunda condición es que se debe privar a las máquinas virtuales de los recursos que deben recibir. Si todas las máquinas virtuales cuentan con los recursos que deben recibir, incluso aunque exista desequilibrio en el clúster, DRS no moverá ningún elemento. Sin embargo, si se cumplen ambas condiciones, DRS comenzará a mover las máquinas virtuales de forma automática si disponemos de un clúster automatizado. En nuestro caso, contamos con un clúster manual. Por ese motivo, vamos a acceder a la pestaña DRS y a comprobar si hay alguna recomendación. Puede que no veamos ninguna de forma inmediata. En ese caso, si esperamos un poco y hacemos clic en el enlace Run DRS, deberíamos ver en breve algunas recomendaciones. Si queremos aplicar estas recomendaciones, podemos hacer clic en el botón Apply Recommendations o utilizar las casillas de verificación para seleccionarlas de forma individual. Vamos a examinar las recomendaciones. Tal y como se ha indicado anteriormente, las recomendaciones cuentan con una clasificación de prioridad de 5 niveles. De nuevo, esta clasificación de prioridad de 5 niveles se corresponde con el control deslizante con 5 posiciones que hemos mencionado anteriormente. Las recomendaciones nos indican con exactitud qué debemos hacer. En la primera recomendación podemos ver que DRS recomienda que la máquina virtual denominada Win2003A se migre del host 1 al host 2. En este caso, el objetivo es equilibrar las cargas de memoria. De hecho, es lo mismo que sucede en el segundo host, ya que no hemos examinado el desequilibrio de memoria anteriormente.
En el caso de estas 4 máquinas virtuales, no solo tenemos un desequilibrio de CPU, sino también uno de memoria. Si DRS detecta un desequilibrio de CPU o de memoria, realiza una serie de recomendaciones. Si hacemos clic en el botón Apply Recommendations, DRS aplica las recomendaciones. Podemos ver cómo esto tiene lugar en la sección de tareas recientes a continuación, donde DRS ha iniciado las migraciones de vMotion. Una vez más, podemos dejar el clúster en modo manual, de forma que podamos ver con exactitud cuáles son las recomendaciones y elegir las que queremos aplicar. Asimismo, si activamos el modo automático en el clúster, DRS va a migrar las máquinas virtuales de forma automática según considere conveniente para equilibrar el clúster. Así termina nuestra demostración. Hemos comprobado lo sencillo que resulta configurar un clúster DRS. Solo hay una sección de la interfaz del asistente en la que es necesario responder a preguntas. Sin embargo, hay otras secciones en las que podemos especificar, por ejemplo, normas para determinar la forma en que se va a comportar el clúster. Entre el administrador de grupos de DRS y la sección de normas de la interfaz del asistente, podemos crear reglas que nos van a permitir especificar qué determinadas máquinas virtuales van a tener afinidad entre sí, es decir, determinadas máquinas virtuales van a mantenerse en el mismo host. DRS va a basarse en estas reglas de afinidad para garantizar que las máquinas virtuales, cuando queramos conservarlas juntas, se mantengan en el mismo host. Las reglas de afinidad suelen utilizarse en aquellas situaciones en las que disponemos de máquinas virtuales que se comunican entre sí con un tráfico elevado. Como consecuencia, podemos incrementar el rendimiento de esas máquinas virtuales, haciendo que se comuniquen a través de la red virtual interna, en lugar de que tengan que transmitir los paquetes a través del cableado físico. Por otro lado, las reglas de antiafinidad mantienen separadas a las máquinas virtuales. Las reglas de afinidad son útiles cuando se dispone de máquinas virtuales que se quieren mantener en hosts separados. Piense, por ejemplo, en un conjunto de máquinas virtuales que estén implementando controladores de dominio. Al configurar una norma de antiafinidad, puede asegurarse de que si un host en el que se ejecuta un controlador de dominio va a bloquearse, otro host va a contar con otro controlador de dominio en ejecución. De nuevo, las normas de afinidad suelen utilizarse por motivos de rendimiento. Las normas de antiafinidad suelen utilizarse por motivos de disponibilidad. En la sección de opciones de las máquinas virtuales puede anular una política predeterminada configurada previamente. Recordará que en nuestra demostración, al explicar cómo configurar DRS, especificamos si queríamos que el clúster utilizase el modo completamente automatizado, parcialmente automatizado o automatizado manual. Asimismo, como hemos mencionado anteriormente, VMware recomienda que los clústeres se utilicen con el modo completamente automatizado. Veamos cómo funciona. En esta pantalla donde se muestra cada máquina virtual, se anula esa política predeterminada. Por ejemplo, si queremos configurar una máquina virtual específica en modo manual, solo tenemos que seleccionarla y activar esta opción. En este punto, el clúster va a seguir migrando de forma automática al resto de máquinas virtuales. Sin embargo, en el caso de esta máquina virtual específica, solo se va a mover si aplicamos una recomendación. Se va a permitir a DRS realizar recomendaciones para esa máquina virtual, aunque vamos a poder elegir cuáles se van a aplicar. Otro escenario posible será disponer de una máquina virtual que no queramos migrar. En ese caso, podemos dejar el clúster en modo completamente automatizado. Sin embargo, al desactivar una máquina virtual específica, vamos a indicar a DRS que no se permite mover esa máquina virtual bajo ningún concepto. Para poder configurar un clúster EVC, existe una serie de requisitos que deben cumplirse. El mismo servidor vCenter debe gestionar el host implicado en un clúster EVC. Debe configurar vMotion en ese clúster. Asimismo, el host implicado en el clúster EVC debe contar con CPU del mismo proveedor. Es decir, todas las CPU deben ser de Intel o todas de AMD. Asimismo, en las BIOS de los hosts debe habilitarse la virtualización de hardware. En Intel, esta característica se denomina Intel VT. En AMD, esta característica se denomina AMD V. Del mismo modo, también en la BIOS debe habilitar la tecnología de desactivación de ejecución del proveedor. En AMD, esta característica se denomina NX. En Intel, esta característica se denomina XD. La pregunta final que se le va a formular en el asistente del clúster DRS es si desea o no reubicar los archivos de intercambio de las máquinas virtuales. En su actividad de autoestudio o de aprendizaje en aula, aprenderá sobre un archivo llamado VSWAP, que se utiliza para tareas de gestión de la memoria virtual. Para los objetivos de este segmento de vídeo,
simplemente vamos a mencionar que la ubicación del archivo de intercambio puede cambiarse. Aunque VMware recomienda, en general, no hacerlo, el cambio de ubicación es posible. Sin embargo, si planifica cambiar la ubicación de los archivos de intercambio, tendrá que informar a DRS en esta sección de la interfaz del asistente. Tras completar este vídeo de instrucciones puede ver la serie completa de 13 vídeos de Biosphere. Cuando haya completado la serie de vídeos de instrucciones, puede ampliar sus conocimientos con los siguientes cursos impartidos por instructores: Biosphere Install Configure Manage, Biosphere Fast Track. Para localizar estos cursos impartidos por instructores, visite vmware.com/education, elija la opción Find a Class y a continuación busque Biosphere Install Configure Manage, Biosphere Fast Track. Si desea más información sobre otros cursos de formación de VMware que puedan ayudarle a implementar los distintos productos, puede examinar nuestro catálogo clasificado por cursos, productos VMware o por su función, y consultar la lista de cursos recomendados. En la esquina inferior derecha también se muestran los principales cursos gratuitos y de pago disponibles. En cualquier momento puede enviar sus consultas por correo electrónico a meducation@vmware.com y nuestro asesor de formación le responderá a la mayor brevedad. Para obtener más información acerca de la certificación de VMware, visite www.vmware.com/certification.